El dolor es una experiencia compleja en la que intervienen componentes fisiológicos, sensoriales, afectivos, cognitivos y conductuales. La percepción de la intensidad del dolor por parte de una persona tiene que ver con las interacciones de factores físicos, psicológicos, culturales y espirituales. El dolor es el síntoma más frecuente de cualquier enfermedad. La tarea terapéutica del médico, por lo tanto, no es sencilla, es doble. La primera es descubrir y tratar la causa del dolor. La segunda, tratar el dolor en sí mismo, con independencia de que la causa subyacente sea tratable, con el fin de aliviarlo y reducir el sufrimiento causado por él. No ha sido una tarea fácil definir el dolor. Han pasado muchos años. Desde 1968, cuando una de las primeras definiciones era lo que sea que la persona que lo experimenta dice que es, existiendo cuando ésta dice que lo hace. Esta definición enfatiza que el dolor es una experiencia subjetiva, sin medidas objetivas. Además, destaca que el paciente y no el médico es la autoridad en el dolor y que su autorreporte es el indicador más confiable del mismo. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IASP por sus siglas en inglés, en 1979 introdujo una de las definiciones operativas más aceptadas. El dolor es una experiencia sensitiva y emocional, desagradable, que se asocia a una lesión tisular real o potencial, o bien descrita en términos de dicho daño. Por desagradable se refieren al conjunto de sentimientos entre los que se encuentran el sufrimiento, la ansiedad, la depresión y la desesperación. Esta definición hace hincapié en que el dolor es una experiencia compleja que incluye múltiples dimensiones. En cuanto a su clasificación, el dolor tiene muchas formas de clasificarse. Es importante recalcar que no son excluyentes. El dolor puede clasificarse según el tiempo de duración, según la intensidad o según el mecanismo fisiopatológico, que son las más conocidas. Según el tiempo de duración, se define como agudo aquel que tiene una duración menor a 12 semanas o 3 meses. Dolor crónico, aquel que tiene una duración mayor a 12 semanas o a 3 meses. De acuerdo con su intensidad, y esto varía según las escalas que se utilizan normalmente para la medición de su intensidad, puede clasificarse en dolor leve, moderado o severo. Con respecto al mecanismo fisiopatológico que lo desencadena, el dolor se ha clasificado en dolor nociceptivo, aquel que es causado por la estimulación de los nociceptores intactos como resultado de una injuria tisular e inflamación. Se divide en dolor somático a su vez y dolor de tipo visceral. El dolor somático con receptores en piel, tejidos blandos, músculo esquelético y huesos, y el dolor visceral con receptores en órganos como por ejemplo riñones y tracto gastrointestinal. El dolor neuropático, también definido por la IASP como una afección neurológica que aparece como consecuencia de alteraciones del sistema nervioso, ya sea periférico o central, o también aquel que se debe a una lesión del sistema nervioso y no a una activación normal de las vías nociceptoras. Es importante recalcar que algunos autores también describen el dolor de tipo mixto, aquel que tiene tanto características del dolor nociceptivo como del dolor de tipo neuropático. Algunos ejemplos de los pacientes que pueden presentar este tipo de dolor son aquellos que sufren traumatismos que dañan tanto tejidos como nervios. Uno de ellos también los pacientes con quemaduras que afectan a la piel y a las terminaciones nerviosas. O también los pacientes con cáncer, en donde se produce compresión nerviosa externa, además de dañar los nervios por infiltración. En este cuadro vemos de manera más representativa y más puntual
¿Cuáles son las claras diferencias entre el dolor somático y el dolor de tipo visceral en cuanto a su localización, su irradiación, sus características, periodicidad y asociaciones? Para poder manejar, inicialmente diagnosticar y posteriormente manejar de manera correcta el dolor, específicamente el de tipo nociceptivo, es importante conocer de manera muy breve la fisiopatología y de esa manera poder dirigir todo nuestro arsenal terapéutico a los distintos niveles que componen este proceso. El mecanismo fisiopatológico del dolor nociceptivo está conformado por 4 fases: la transducción, la transmisión, la modulación y por último la percepción. En la transducción no es más que la información del sistema sensitivo que puede iniciarse en piel, músculos, articulaciones y vísceras, en donde es captada y convertida a potenciales de acción por diversos receptores o transductores, que se clasifican en mecanorreceptores, termorreceptores o nociceptores. Los mecanonociceptores son fibras A delta que se activan por estímulos de presión intensa. Los termonociceptores corresponden a fibras A delta y son activados por temperaturas superiores a 45 grados o inferiores a 5 grados centígrados. Los nociceptores son sensibles a estímulos que amenazan con producir daño tisular o que lo producen. Estas se conocen como terminaciones nerviosas libres porque no tienen cápsula o corpúsculos. Se activan a un alto umbral y transmiten por las fibras delgadas A delta y Z. Cuando se produce una lesión tisular, se desencadena una cascada inflamatoria, como vamos a ver en el esquema representado aquí en pantalla. Se desencadena una cascada de liberación de distintas sustancias inflamatorias que son sensibilizantes o excitadoras de los nociceptores. Entre ellas se encuentran iones de potasio, hidrogeniones, serotonina, bradiquininas, histamina, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos y sustancia P. Esta última es liberada por un reflejo axonal e induce vasodilatación y degranulación de mastocitos, lo que conduce a la liberación de histamina y serotonina. El conjunto de estas sustancias se denomina sopa inflamatoria. Todas estas señales producen un aumento de la conductancia del ion sodio específicamente a través de la membrana, generando la despolarización y la transmisión del potencial de acción. En la transmisión, el dolor se transmite por fibras A delta y C. Se perciben 2 clases de dolores: uno inicial y rápido, de corta duración, bien localizado debido a la actividad de las fibras A delta, llamado también dolor primario, y otro de aparición más tardía, lento, persistente y difuso, debido a la actividad de las fibras C, llamado dolor secundario. Al igual que todas las sensaciones generales, el dolor es transmitido desde la periferia hasta la corteza somatosensorial por 3 neuronas. La primera inicia en el receptor, que puede estar en piel, músculos, articulaciones, huesos o vísceras. Tiene el cuerpo celular en el ganglio de la raíz dorsal y llega hasta la médula espinal o tallo cerebral si se trata de un par craneal. En el asta dorsal de la médula, la primera neurona hace sinapsis con la segunda neurona, la cual cruza al lado contrario y asciende posteriormente hasta llegar al tálamo, conformando lo que se conoce como el tracto espinotalámico. En el tálamo se inicia el análisis del dolor y de aquí parte la tercera neurona, que llega a la corteza somatosensorial, donde se realiza la percepción sensorial mediante conexiones con neuronas de cuarto orden y con otras partes del cerebro. Seguimos con la modulación. Una vez que el sistema nervioso, o mejor dicho, la información nociceptiva, llega a las astas posteriores de la médula espinal, entra en el proceso de modulación,
en el cual se ven involucradas neuronas inhibitorias, GABAérgicas y células de la glía que son excitatorias. Del proceso de modulación resultante, la señal original puede ser aumentada o atenuada. Es por eso que el proceso de modulación comprende dos procesos a su vez, valga la redundancia. Puede dividirse en sensibilización e inhibición. Sensibilización se caracteriza porque cuando se produce un dolor intenso y continuo, se produce un proceso de sensibilización a nivel medular, en la que se promueve la liberación de neurotransmisores y péptidos que son excitatorios, como por ejemplo sustancia P, aspartato, glutamato, prostaglandinas y calcitoninas, que facilitan la excitación de circuitos nerviosos. Por esta razón, retardar el inicio del tratamiento o de la administración de analgésicos genera sensibilización central, que no es más que la traducción de mayor necesidad de dosis de analgésicos que va a necesitar nuestro paciente en comparación a un paciente en el cual damos un tratamiento con un inicio oportuno. La inhibición es aquella que la inhibición, por lo tanto, puede producirse de dos maneras: por un sistema opioide y un sistema no opioide. El sistema inhibitorio opioide está conformado por opioides endógenos, es decir, que produce nuestro organismo, y están constituidos por encefalinas, betaendorfinas y dinorfinas, mientras que el sistema inhibitorio no opioide comprende neuromoduladores, como por ejemplo agonistas de receptores alfa-2, noradrenalina y serotonina. Todo esto tiene que ver con los distintos procesamientos que recibe la información nociceptiva y que por lo tanto, cuando nosotros conozcamos bien cada una de las características de esta vía, tenemos fármacos que son capaces de influir en los distintos niveles y por lo tanto modular o inhibir la transmisión del dolor. La percepción es el último proceso, es el proceso final, mediante el cual los estímulos descritos activan la porción somatosensorial y asociativa de la corteza cerebral. Una mención especial quiero hacer sobre las creencias antiguas donde se presumía que los pacientes pediátricos y específicamente neonatos y lactantes no eran capaces de sentir dolor. Esto básicamente porque se ha demostrado que una parte de la mielinización y del neurodesarrollo no se culmina hasta sino después de los 2 años de edad que cumplen los pacientes pediátricos. Sin embargo, estudios han demostrado que la densidad de nociceptores periféricos que se presentan ya desde las 20 semanas es importante, es decir, desde las 20 semanas de gestación es importante y por lo tanto son capaces de transmitir y de percibir el dolor que se produce. Se ha demostrado también que los tractos asociados a la nocicepción están completamente mielinizados a las 30 semanas de gestación y que por lo tanto las vías neurosensoriales necesarias para la transmisión nociceptiva están tanto anatómica como funcionalmente intactas en el paciente neonato como en el adulto. Siguiendo con los efectos que puede producir el dolor, tanto de manera aguda o crónica, es importante que los conozcamos. Son bastante amplios, por lo tanto vamos a describirlos muy brevemente. El dolor se asocia a una variedad de respuestas fisiopatológicas que pueden iniciarse o mantenerse a través de las aferencias nociceptivas. Aunque estas respuestas han tenido un propósito teleológico beneficioso, las mismas respuestas pueden ser dañinas. El dolor incontrolado puede potenciar alguno de estos mecanismos fisiopatológicos de base que tenga el paciente y aumentar la morbimortalidad. La transmisión de estímulos nociceptivos desde la periferia hasta el sistema nervioso central
da lugar a las respuestas de estrés neuroendocrino, una combinación de sustancias inflamatorias locales, como las que comentamos previamente, citocinas, prostaglandinas, leucotrienos, factor de necrosis tumoral y también de mediadores sistémicos de la respuesta neuroendocrina. Entre las respuestas neuroendocrinas dominantes por el dolor se incluyen interacciones hipotálamo, hipofisiarias y córtico-suprarrenales, también simpáticos suprarrenales. Las respuestas reflejas suprasegmentarias al dolor se producen un aumento del tono simpático, un incremento de la secreción de catecolaminas y hormonas catabólicas, como por ejemplo cortisol, hormona antidiurética, glucagón, aldosterona, renina y angiotensina 2, una disminución de la secreción de hormonas anabólicas. Los efectos comprenden la retención de sodio y agua, un aumento de los niveles sanguíneos de glucosa, de ácidos grasos libres, de cuerpos cetónicos y lactato. Aparece un estado hipermetabólico catabólico a medida que el metabolismo y el consumo de oxígeno aumentan y los sustratos metabólicos son movilizados desde los depósitos de almacenamiento. El balance negativo de nitrógeno y el catabolismo proteico pueden retrasar la convalecencia del paciente. Sin embargo, la atenuación de la respuesta al estrés y del dolor puede facilitar y acelerar la recuperación. La respuesta al estrés neuroendocrino potencia en ocasiones efectos perjudiciales en otras zonas del organismo. Por ejemplo, puede ser un factor significativo en el desarrollo de estados de hipercoagulabilidad, el aumento de la coagulación, es decir, la disminución de los niveles de factores anticoagulantes y el aumento de factores procoagulantes, la inhibición de la fibrinolisis y el incremento de la reactividad plaquetaria, así como de la viscosidad plasmática, pueden contribuir a una incidencia elevada de episodios relacionados con la hipercoagulabilidad, como trombosis venosa profunda e isquemia miocárdica. La hiperglicemia, debido a la respuesta al estrés, puede contribuir a una mala cicatrización de las heridas, así como a una depresión de la función inmunitaria. El dolor incontrolado es capaz de activar el sistema nervioso simpático, lo que puede contribuir también al aumento de la morbimortalidad. La activación simpática puede aumentar el consumo de oxígeno miocárdico, que puede ser relevante en el desarrollo de isquemia miocárdica e infarto, y puede disminuir el aporte de oxígeno miocárdico a través de la vasoconstricción coronaria y la reducción de la vasodilatación local coronaria metabólica. Dicha activación simpática también es posible que disminuya la motilidad gastrointestinal. La función respiratoria está disminuida de forma marcada, especialmente en pacientes con dolor en región abdominal superior y torácica, ya que el paciente con un mal control del mismo puede respirar menos profundamente, toser de forma inadecuada y tener más probabilidades de desarrollar complicaciones pulmonares. Siguiendo con los efectos crónicos que puede llegar a producir el dolor. El dolor crónico específicamente es un problema no reconocido aún en gran medida por varios médicos. El dolor agudo mal controlado puede ser un factor predictivo significativo para el desarrollo de dolor crónico. Cada vez más pruebas clínicas y experimentales sugieren que la transición del dolor agudo a crónico sucede y muy rápidamente, y que los cambios conductuales y neurobiológicos a largo plazo aparecen mucho antes de lo que se pensaba. Por eso, optimizar el tratamiento del dolor en nuestros pacientes puede mejorar la calidad de vida relacionada a su salud. El dolor crónico que se desarrolla como resultado de un mal control del dolor agudo puede interferir en las actividades de la vida diaria de nuestros pacientes. Siguiendo con el tratamiento del dolor, es importante entender de que tenemos dos grandes estrategias: el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. El tratamiento no farmacológico comprende varios métodos que pueden ser utilizados para aliviar el dolor
y también los componentes que se asocian al mismo, como por ejemplo el miedo y la ansiedad. Incluye entrenamiento para la relajación, imaginación guiada y un rango de medios físicos terapéuticos. Los enfoques físicos para el dolor incluyen uso de programas de ejercicio, masajes, tacto, cambios de temperatura, frío y caliente, de apoyo como asistencia familiar, información, empatía, participación o juegos en el caso de pacientes pediátricos, cognitivos como distracción, música o terapias de visualización, y conductuales como por ejemplo respiraciones profundas y relajación. Siguiendo con el tratamiento farmacológico, bien cada institución o cada médico normalmente tiene estrategias o formas de abordar el dolor. Muchas veces debemos apegarnos a los protocolos institucionales en cuanto al manejo del dolor. Sin embargo, una de las más utilizadas y de las estrategias más difundidas es la que se conoce o la que se conocía antiguamente como la escalera analgésica. Hoy en día ha sufrido algunas modificaciones y se conoce como el ascensor analgésico. Esta es una estrategia terapéutica diseñada por la OMS en la que, dependiendo de la intensidad del dolor, se pasa de un escalón a otro. El objetivo inicial de la OMS era el reconocimiento, mejor dicho, el reconocimiento precoz de los síntomas, aportar escalas de valoración y permitir la reevaluación periódica de los síntomas para dar así una pauta analgésica en función de la intensidad del dolor. Como vemos en el esquema en pantalla, contamos con un primer escalón en donde los pacientes con dolor leve o moderado pueden ser fácilmente tratados con antiinflamatorios no esteroideos o también con analgésicos o antipiréticos. Tenemos un segundo escalón en el cual los pacientes con dolor de tipo moderado pueden recibir también, además de los AINES y los analgésicos y antipiréticos, los que se conocen como los opioides menores o opioides débiles. Los más conocidos que tenemos, el tramadol y la codeína. Tenemos también a los pacientes con dolor intenso, en el cual tenemos un tercer escalón, en donde ya debemos utilizar los opioides mayores, como por ejemplo la morfina, la oxicodona, el fentanilo, y también apoyarnos con los distintos o las distintas moléculas o el arsenal terapéutico que sigue por debajo, que en este caso son los antiinflamatorios no esteroideos o también los analgésicos o antipiréticos. Bien, fíjense, un aspecto importante y que ha sido una de las modificaciones es la utilización de coadyuvantes, como por ejemplo puede ser alfa-2 agonistas, inhibidores de la recaptación de noradrenalina y de serotonina. Sin embargo, no son fármacos que se utilicen para el manejo del dolor de tipo agudo con regularidad. Por lo tanto, salen de realmente los objetivos que queremos alcanzar en la presentación del día de hoy.
Es importante aclarar que la estrategia del ascensor terapéutico, o cuando tenemos un paciente enfrente, lo que buscamos con esta escala es empezar el tratamiento por el escalón que más se adecue a nuestro paciente, y esto va a venir dado o bien en función de la intensidad del mismo. No quiere decir que debemos ir empezando por el escalón más pequeño o por el primer piso, empezar, por ejemplo, con acetaminofén o algunos AINES como por ejemplo diclofenaco o ibuprofeno, sino debemos iniciar desde el punto de vista farmacológico en el escalón en función de la intensidad del dolor que refiera nuestro paciente, y posteriormente ir abandonándolo paulatinamente y dejando otros analgésicos menos potentes a medida que el dolor disminuya. De esta manera vamos a alcanzar de manera más eficaz y efectiva el alivio del dolor y posteriormente ir disminuyendo la morbimortalidad de todos nuestros pacientes. Los antiinflamatorios no esteroideos y analgésicos y antipiréticos son el tratamiento de elección para el dolor leve. Estos normalmente o en su mayoría son ácidos orgánicos débiles, altamente liposolubles y con un pK entre 3 y 5. La gran mayoría también tiene un metabolismo hepático. Su mecanismo de acción es la inhibición reversible de las ciclooxigenasas, enzima encargada de metabolizar el ácido araquidónico, teniendo como fin la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, lo que en el paciente se traduce en eritema, dolor e inflamación. De esta forma, la principal función de los AINES será la disminución de las prostaglandinas y sus efectos. Existen dos isoformas de enzima, la ciclooxigenasa 1, la cual se encarga de la regulación del flujo sanguíneo renal y la mucosa gástrica, y la agregación plaquetaria. Por lo tanto, los inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa, como por ejemplo el ibuprofeno, el ketorolaco o el naproxeno, están relacionados con efectos adversos por la inhibición de la ciclooxigenasa 1, como por ejemplo úlceras gástricas, hemorragias gastrointestinales o deterioro de la función renal. Cuando específicamente el deterioro de la función renal, cuando el paciente presenta de base factores de riesgo renales. Por otro lado, la ciclooxigenasa 2, la ciclooxigenasa 2 o inducida directamente por mediadores inflamatorios de células con injuria. Esta se encuentra en cerebro, riñones y en el tejido tisular. Como por ejemplo, tenemos también inhibidores de la ciclooxigenasa 2, como es el caso del celecoxib, uno de los más conocidos. Teniendo en cuenta el mecanismo de acción y las manifestaciones tóxicas de los AINES que podemos encontrar en el mercado actual, es importante saber que a nivel renal pueden llegar a producir aumento de la creatinina, retención de sodio y agua, hipercalcemia, proteinuria o incluso falla renal aguda. Los pacientes con factores de riesgo y patologías de base tienen riesgo también de presentar falla cardíaca congestiva, cirrosis, ascitis, hipotensión o hipovolemia. A nivel hepático, pueden producir colestasis por elevación de transaminasas y fosfatasa alcalina.
Es importante tener cuidado en pacientes que tengan patologías de base como por ejemplo hepatitis, cirrosis o insuficiencia cardíaca. A nivel hemático pueden producir disminución de la agregación plaquetaria. Por lo tanto, hay que tener especial atención en pacientes que están anticoagulados. A nivel pulmonar pueden producir broncoespasmos, preferiblemente evitar su uso en pacientes que tengan hipersensibilidad, en la más común de todas, al ácido acetilsalicílico o también conocida como, por su nombre comercial, la aspirina. Estos son los AINES más conocidos. La lista es enorme, por lo tanto, estos son los que más se utilizan realmente a nivel, tanto en el país como a nivel mundial. Tenemos el paracetamol, el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno, el ketorolac, el diclofenaco sódico y la dipirona, que si bien hay algunos países que han eliminado su uso o lo han prohibido por uno de sus efectos adversos que, si bien es muy poco común, se ha producido y por lo tanto se ha eliminado o se ha bloqueado su uso, es la granulocitosis. En el país lo usamos bastante, tiene un excelente efecto y poder analgésico realmente. Tiene otras ventajas también, que esto es importantísimo en nuestra práctica diaria y a nivel institucional, que es la relación costo-beneficio. Hay muchísimos fármacos que son excelentes analgésicos y también su costo en el mercado es bastante bajo. No vamos a entrar en detalles con cada uno, los tienen aquí en la tabla, están en dosis ponderales, por lo tanto pueden administrarlo tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos. Por último, siguiendo con los opioides, esto sí ya es una estrategia que es más avanzada o se encuentra en un nivel superior de nuestro ascensor analgésico. Son prácticamente el caballito de batalla de todos los médicos, no únicamente los que más manejen, los que más manejan este tipo de fármacos. Bien, es importante entender de que a nivel institucional y en distintos países desarrollados, el acceso a los opioides es mucho más amplio y más diverso. Por lo tanto, vemos que de repente especialistas o clínicos en distintos países lo recetan más y los pacientes tienen más fácil acceso. En nuestro país, por diferentes motivos, el acceso a los opioides es bastante restringido. Sin embargo, no debe ser así, no debe ser un motivo de temor. Yo particularmente soy de los que piensa, cuando conocemos bien los efectos adversos y tenemos respeto por los fármacos que manejamos, no deberíamos tener complicaciones. Y los opioides son una excelente estrategia porque, a diferencia de los otros fármacos, y también dejando por un lado los opioides débiles como el tramadol o la codeína, los opioides no tienen un techo analgésico. Por lo tanto, a medida que lo vayamos administrando a nuestros pacientes y de manera titulada, hasta que ellos no desarrollen los efectos adversos que vamos a ver ahorita a continuación, podemos seguir administrándolo, así como también apoyarnos de otros fármacos para tener un efecto sinérgico, pero siempre como objetivo principal es producir analgesia o calmar el dolor en nuestros pacientes. Los opioides producen analgesia principalmente por la unión
por la unión tanto a células presinápticas como postsinápticas en el sistema nervioso central. También se han descrito efectos a nivel del sistema nervioso periférico. Estos se acoplan a receptores específicos de opioides, que son receptores acoplados a la proteína G. Actúan por medio de un segundo mensajero, la adenosina monofosfato cíclica, y también porque favorecen o aumentan la conductancia del ion potasio, dando lugar a la inhibición de la neurona y por lo tanto una disminución de la liberación de neurotransmisores excitatorios de las terminales presinápticas o por la hiperpolarización de la neurona postsináptica. Los receptores de opioides, de manera bastante breve, se clasifican en mu, kappa y delta. Se ha descrito también un cuarto receptor. Es importante entender que los opioides presentan metabolismo hepático principalmente. Es necesario tener precaución en los pacientes con hepatopatías por un aumento de la biodisponibilidad, generando todos los efectos adversos que ya vamos a describir. Los opioides también pueden ser clasificados de muchísimas maneras, según su potencia, según su vida media, según su metabolismo. No es objetivo de esta presentación. Sin embargo, sí es uno de los objetivos saber cuáles son los efectos adversos más comunes. Entre los efectos adversos más comunes y uno de los más temidos es la depresión respiratoria, las náuseas y los vómitos, los mareos, la disforia, el prurito, constipación, incremento de la presión en vías biliares, retención urinaria e hipotensión. También es importante entender de que si bien la depresión respiratoria es el más temido, hay un factor importante que es que este efecto no se va a producir de manera inmediata o no es el efecto secundario principal. Si somos bastante precavidos con nuestros pacientes y realmente prestamos atención a los signos y síntomas que pueden llegar a presentar cuando administramos este tipo de medicamentos, vemos de que vamos a tener muchas señales de alarma antes de llegar a la depresión respiratoria, como puede ser, por ejemplo, las náuseas y los vómitos, el mareo, la somnolencia que pueden tener e incluso la retención urinaria. Los otros efectos adversos sí son más difíciles de ver de manera aguda, o mejor dicho, sobre la cabecera, como son, por ejemplo, la constipación o la disminución de la motilidad gastrointestinal. Es importante recalcar que el uso de opioides, si bien está contraindicado relativamente en pacientes con traumatismo craneoencefálico o con presión intracraneal aumentada, dado que puede producirse o este tipo de medicamentos pueden llegar a producir hipoventilación. La hipoventilación produce posteriormente hipercapnia y la hipercapnia puede llegar a producir aumento de la presión intracraneal y por lo tanto un deterioro progresivo en los pacientes que pueden tener algún componente a nivel de sistema nervioso central, específicamente pacientes con tumores o traumatismos craneoencefálicos. Las dosis máximas, como les describí, no están establecidas específicamente en los opioides fuertes, no en los opioides débiles como el tramadol y la codeína. Por lo tanto, en mi experiencia les diría que las dosis máximas normalmente son hasta que el paciente no desarrolle efectos adversos. Y evidentemente, hasta que alcancemos el objetivo de que nuestro paciente que se encuentra con un con dolor de intensidad severa o moderada, podamos llevarlo hasta el escalón más bajo, que es el dolor de tipo leve, o preferiblemente que no tenga ningún tipo de dolor. Aquí
En el esquema que les presento a continuación, en este cuadro, vemos los opioides con los que más contamos en el país. Realmente los que principalmente se utilizan en las distintas instituciones públicas. El tramadol, que es un opioide débil, perdón, ya va. El tramadol, que es un opioide débil, como ya les comenté, vemos que tiene un techo terapéutico. Normalmente es hasta 300 miligramos en nuestros pacientes, 300 miligramos en 24 horas. La morfina, que es el caballito de batalla nuestro, tiene diferentes vías de administración, las más utilizadas, la vía endovenosa. Es importante que también recalquemos, vemos que en esta tabla se describe las dosis ponderales de opioides tanto en bolo como por infusión. Es importante que tengamos en cuenta que si un paciente presenta dolor intenso, no debemos iniciar con infusión. Debemos ir administrando dosis en bolos de manera titulada y una vez que alcancemos un dolor de tipo leve o el paciente ya no tenga dolor, sí podemos iniciar una infusión para mantener concentraciones estables y por lo tanto mantener el efecto analgésico, que es lo que queremos alcanzar. También hay que tener especial atención porque bien hay los diferentes opioides con los que disponemos tienen muchos efectos adversos que son similares, sin embargo, hay algunas diferencias entre algunos, como por ejemplo el tramadol. Hay que tener cuidado en pacientes con diagnóstico de epilepsia, dado que se ha demostrado que puede ser o puede favorecer las convulsiones en algunos pacientes. Es el mismo caso, por ejemplo, de la meperidina. No es el caso de otros opioides como por ejemplo morfina y fentanilo. Por último, en la tabla se describe la naloxona. La naloxona es prácticamente se conoce como el revertor de los opioides. Es un antagonista de los receptores mu, kappa y delta. Por lo tanto, desplaza a todas estas moléculas de su unión con el receptor. Se utiliza básicamente en pacientes que tengan toxicidad por opioides y también ya se utiliza en otros esquemas en parada respiratoria, evidentemente secundario a intoxicación por opioides.